Quedan 12 minutos para llegar a las 11 de la noche. Llegamos al momento en el que toca conocer a nuestros políticos. Ya saben que cada semana, los jueves, les presentamos a alguno de nuestros diputados, a alguno de esos seres políticos que también efectivamente son seres humanos detrás de ese ser político. Ya hemos hablado con un diputado del Partido Socialista, con un diputado de Foro Asturias, con uno de Izquierda Unida, y hoy llega el diputado de Unión Progreso y Democracia, de UPyD, que es Ignacio Prendes. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. El diputado de UPyD, además recién llegado, con lo cual teníamos ganas de hablar contigo especialmente, ¿no? Por ser, bueno, un elemento particular y peculiar dentro de esa estructura de la Junta General del Principado. Antes de nada, Georgina, cuéntanos quién es Ignacio Prendes. Bueno, pues Ignacio Prendes es abogado gijonés, nació en 1965 en la última casa de la aldea de Muniello, cerca del... Se ríe porque ya sabe que voy a decir cosas un poco personales. Cerca del concejo de Carreño. Muy pronto la familia se trasladó a Monteana, en Gijón, donde su tía Enedina regentaba el bar El Cañaveral, que cada vez recibía una mayor afluencia de clientes. Ambas familias, la de Nacho, que es como le llamaban en casa, y la de su tía, se alojaban junto al bar. Por eso él dice a veces que se crió en un chigre. No es mal sitio. Luego el clan se mudaría al centro de Gijón, muy cerca de la Estación del Norte y de los trenes, que han significado mucho en su vida. Fue delegado de clase, impartía lecciones dos días a la semana a los niños de una escuela infantil en Tremañes y colaboraba con Proyecto Hombre en sus inicios. También se declaró objetor de conciencia para evitar el servicio militar y realizó la prestación social sustitutoria. Dilo. Dice que conquistó a su mujer Marta cantándole al oído: mocina, dame un besín. Aunque la leyenda negra asegura que cantar no es lo suyo. Tiene dos hijos. Eso es un riesgo, Ignacio, decirlo en este programa, porque nos gusta hacer cantar a nuestros invitados, incluso a nuestros oyentes también. Tiene dos hijos, Pelayo y Lucía. En 2007 decidió unirse a la Plataforma Pro, que es fue el germen del partido de UPyD, y contactó por internet con asturianos que sentían sus mismas inquietudes. Al principio mantenían encuentros en cafeterías y repartían folletos por la calle, y la gente les confundía con repartidores de publicidad de una empresa de transporte. Ahora es el diputado de UPyD en el Parlamento asturiano y la llave de la gobernabilidad en el Principado. Así que repartidores de publicidad de una empresa de transporte, cuando comenzó los primeros días, ¿no? Los primeros momentos de UPyD aquí en Asturias. Sí, porque pasábamos mucho tiempo en la calle repartiendo folletos, ¿no? Y bueno, como el nombre del partido no era nada conocido, pues la gente a veces pensaba que dábamos publicidad de transportes o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí. Bueno, Ignacio Prendes, un hombre que estuvo de moda durante cierto tiempo, durante mucho tiempo aquí en Asturias. Solo se hablaba de ti, Ignacio. No sé si lo notabas. Bueno, hombre, notas porque evidentemente pasas sobre todo por los medios de comunicación. No, llevo la misma vida que llevaba antes y no he cambiado mis ocupaciones, digo, mis aficiones ni mi entorno para nada, pero sí los medios de comunicación, pues sí notas que evidentemente te dedican una atención que no te dedicaban antes, ¿no? Y eso sí, en eso fue lo que noté, pero nada más que en eso. Pasaste de 0 a 100 prácticamente, ¿no? De ser un hombre... De 0 a 1, de 0 a 1. De 0 a 1, sí, un hombre desconocido, ¿no? Prácticamente en la política y en la actualidad asturiana, a ser el centro de atención, ¿no? Estaban en el centro de todas las miradas. Sí, confluyeron una serie de circunstancias que se dieron en ese momento y, bueno, nos puso a mí
pero vamos, evidentemente a mi partido nos puso en el ojo del huracán, ¿no? Y yo creo que, bueno, fueron, ya digo, esas circunstancias que confluyeron en ese momento las que posibilitaron que se diese esa situación, ¿no? Yo espero que sigamos en el ojo del huracán durante muchos más años, ¿eh? ¿Eso le sobrepasa a uno de alguna forma? No, vamos, a mí personalmente no sé a los demás, desde luego a mí no, porque ya digo que yo he seguido haciendo el mismo tipo de vida que hacía, con el mismo entorno, con los mismos amigos, la misma ciudad, la misma gente. Hombre, me he tenido que dedicar evidentemente al tema de la política con más intensidad de lo que lo hacía antes, pero en fin, tengo un entorno muy, muy normal, muy normalito, una familia absolutamente normal también y que me llena todo el espacio que no ocupa la política y por lo tanto tengo los pies muy en el suelo, no tengo ningún problema en ese sentido. Yo estoy seguro que hay mucha curiosidad, nosotros la tenemos, de conocer, ¿no?, cómo es un diputado nuevo que llega a la Junta General y que cuando entra, pues las cosas que le sorprenden, en qué se fijan. Olía aquello, por ejemplo, a cerrado, olía rancio quizás. Olía a mucha madera y es un espacio mucho más pequeñito de lo que uno puede imaginarse si solo lo ve por las imágenes. A mí eso fue lo que primero me llamó la atención. Cuando uno está acostumbrado a ver la Junta General a través de las imágenes, piensa en un espacio mucho mayor, mucho más amplio, en fin, mucho más ampuloso, ¿no? Y sin embargo, cuando uno está allí, aquello es un espacio bastante reducido, donde todo el mundo está muy cerca, muy próximo, donde se oye hasta casi cualquier cuchicheo que se produzca en el hemiciclo, y es todo como mucho más próximo, mucho más cercano, mucho más, en fin, mucho más... Hay mucho más contacto familiar, ¿no?, de lo que uno pueda también imaginar. Y el contacto con los compañeros, con los diputados en la Junta, sí, es muy próximo, es muy cercano, ¿no? ¿Te encontraste con una calurosa bienvenida? ¿Fueron amables contigo? Al principio sí, pero porque era un poco obligatorio. Me tenían que dar una buena bienvenida porque mi voto decidía bastante quién iba. ¿Te hicieron la pelota mucho? Sí, al principio ¿Lo notabas? Sí, lo noté, sí, era un trato bastante diferente por parte de todo el mundo y tal, ¿no? ¿Exagerado incluso? No, en ningún caso, no llegaba a ser, digamos, exagerado, pero sí es verdad que en fin, tenía un trato muy amable y muy educado. Bueno, luego se ha seguido manteniendo por casi todo el mundo. Pero sí, tuvo una acogida muy positiva en ese sentido, pero también no me engaño de reconocer que la circunstancia en la que yo me hallaba, yo creo que propiciaba en parte también esa acogida, ¿no? Bueno, ahora hay que aprobar presupuestos, con lo cual igual vuelven otra vez, ¿no?, las buenas formas. Sí, pero ¿no? Seguramente que no todos. En aquel momento eran todos, ¿eh? Ahora probablemente habrá unos que estén más contentos con mi actuación y otros ya estarán más descontentos, no lo sé. Pero bueno, al principio la verdad es que todo fueron amabilidades y parabienes, ¿no? ¿Hay algún tipo de no sé, de tradición? Por ejemplo, yo hace poco leí que en la Junta del Parlamento en Castilla-La Mancha, pues cuando alguien cumple años, pues se deja caramelos, ¿no?, como en el colegio. ¿Hay algo de eso en la Junta? Aquí no. Bueno, aquí hay una tradición de caramelos. Sí, hay un consumo desmesurado de caramelos en la Junta. Eso es decirlo, sí. Hay unos botecitos en lo que son los escaños, hay en las mesas, en los pupitres de caramelos, y hay un consumo tremendo de caramelos, se consumen muchos caramelos. No sé si es porque hay mucho fumador, reconvertido, que necesita ocuparse permanentemente de eso. No estaréis faltos de azúcar, ¿no?, nuestros diputados, lo que faltaba ya. No creo, pero vamos, no parece al menos, ¿no? Pero sí es verdad que se consumen muchos caramelos, pero vamos, no hay ninguna tradición de agasajos como el que me comentas tú, ¿eh? Y cuando llegaste a un parlamento, ¿no?, pediste consejo, por ejemplo, a Rosa Díez, te dijiste: oye, Rosa, cuéntame, ¿qué hago? Sí, con Rosa tengo una magnífica relación desde hace años y con ella hablé mucho al principio, evidentemente, ¿no? Prácticamente hablábamos a diario, ¿no? Y para mí era una referencia, sigue siendo, evidentemente, es una referencia, y ella, bueno, me dio algún consejo. ¿No te fíes, te dijo? No me dijo eso, me dijo: oye, haz lo que creas que deba hacer, estate tranquilo con tu conciencia y sobre todo estate muy tranquilo, porque, en fin, esto no se acaba nunca el primer día, esto va para largo, somos un proyecto de largo recorrido y tú lo único que tienes que hacer es tratar de transmitir nuestras ideas de la mejor manera posible y de la forma más tranquila que puedas. Y eso fue el principal consejo que me dio, y a partir de ahí, pues nada, ser consecuentes con nuestras ideas. Como desde el principio fuimos bastante claritos en lo que queríamos defender y en lo que íbamos a mantener, pues tampoco había mucho problema, ¿no? Como tu caso es un caso peculiar, como ya hemos dicho, a mí me gustaría saber si cuando uno llega a la política, uno elige decir, lo primero, quiero ser político, quiero dedicarme a la política, y luego dice: pues mira, este partido me gusta, voy a intentarlo por aquí,
o no, o es el partido el que le llama a uno. Dice, yo quiero ser de este partido o de otro y por lo tanto me voy a dedicar a la política. No, vamos a ver, en mi caso, yo no sé cuáles han sido las motivaciones de los demás, yo puedo hablar evidentemente por mí, ¿no? Yo he tenido vocación política siempre. Antes Georgina citaba que fui delegado de clase cuando estaba en la facultad y bueno, yo creo que también lo fui en el instituto, pero vamos, ya en la facultad, que hay gente que por lo que sea tienes una vocación pública, ¿no? Tienes una vocación de meterte en todos los saraos. Participé en muchas organizaciones sociales, en muchas cuestiones de tipo social, en ONGs, en asociaciones. Tienes esa vocación, ¿no? De preocuparte un poco de tu entorno, de las cosas que pasan a tu alrededor y tratar de influir en ellas para mejorarla. Esa vocación la he tenido siempre, desde que yo creo que tengo uso de razón. Me he metido en muchos líos siempre, ¿no? Lo que luego, pues hasta ahora yo no he militado en ningún otro partido político. Lo que no encontraba, digamos, era un partido político que me llenase o que me permitiese desarrollar esa vocación como yo creía que debería de ser, ¿no? Por lo tanto, en este caso confluyó pues la vocación innata, permanente, desde que tengo uso de razón, vocación por las cuestiones públicas, ¿no? Por las cosas que te rodean. Sí. Y luego la confluencia de que surgió este movimiento ciudadano, un movimiento ciudadano que se llama Basta Ya, que nacía en el País Vasco y que en un momento determinado hace una reflexión de que hay que dar un paso a la política porque un movimiento social llega un momento en el que agota su capacidad de influencia y necesitábamos crear un partido político. Yo compartí esa reflexión con mucha gente, además mucha gente de España, diversa del conjunto de España. En esa plataforma pro estábamos, pues yo creo que al principio casi mil y pico personas de toda España. Lo que pasa y las redes sociales nos pusieron en contacto a gente que teníamos una visión muy parecida de lo que estaba pasando en España y en este país y del tipo de partido que queríamos crear, y eso fue lo que me motivó a entrar en política en este partido. Sí, esa persona que es delegado, ¿no? El delegado de clase es el que, por ejemplo, cuando se va el profesor, tiene que levantarse y apuntar a los que hablan, ¿no? Entonces es un ser normalmente muy odiado. Yo no sé si es lo que os pasa, lo que os pasa últimamente también a los políticos, quizás, ¿no? Que sois un poco el origen. No es un momento muy fácil no es un momento muy fácil para hacer política porque hay una crisis social, ¿no? Y hay un cuestionamiento de las instituciones en muchos casos, pero yo siempre digo lo mismo, nosotros creamos un partido político porque no nos gustaba los que había. O sea que en muchos casos coincidimos con muchas de las críticas que se hace a la política. La única diferencia es que nosotros creemos que la política es absolutamente irreemplazable y es irrenunciable. O haces política o te la hacen. Y cuando te la hacen, generalmente la hacen las personas que no tienen, no tienen ningún interés de defender los intereses, valga la redundancia de la mayoría, ¿no? Entonces compartimos la idea de que había que crear precisamente un partido distinto de los que había. Pero sí es verdad que ahora mismo hay una crítica feroz contra todo lo que suene a política, en muchos casos justificada por todo lo que se ha venido haciendo durante muchísimos años, pero también en algunos casos injustificada. Mucha de esa crítica se centró en el movimiento 15M, ¿no? ¿Asististe a alguna de las asambleas? Bueno, sí, en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera en concreto, y además coincidió con las primeras elecciones municipales, ¿no? Me parece que eran las municipales y autonómicas. Las primeras autonómicas, sí. Que fueron el 22 de mayo y, bueno, sí presencié alguna de las asambleas que se celebraron en la Escandalera, pero vamos, como mero espectador. Me interesaba, evidentemente, ese fenómeno que estaba surgiendo, pero bueno, también hago la reflexión de que yo creo que son dos mundos distintos, ¿no? Dos vías diferentes. Yo creo que la política es el camino para tratar de transformar las realidades de las instituciones democráticas, y luego, la protesta social y la calle es absolutamente respetable. Yo la respeto muchísimo, pero creo que para hacer política hay que estar en las instituciones. Ignacio, un diputado con vocación llega a la Junta y se da cuenta de que desde Asturias y en un momento como este de crisis se puede hacer poco y sobre todo pues que hay mucha burocracia, la Junta pues está un poco quizás anquilosada. Sí, es verdad, todo eso es cierto. Es cierto que la Junta General del Principado pues era una institución que en muchos casos esteaba. Además,
hay una serie de, en fin, de criterios, de costumbres adquiridas a lo largo de muchos años, de mucha gente que se conoce desde hace mucho tiempo, de unos partidos políticos que han estado gobernando en Asturias desde hace mucho tiempo y que prácticamente se conocían y había un lenguaje entre ellos muy conocido. Eso es cierto. Pero también creo que estamos cambiando cosas. Y también creo que, a pesar de que desde aquí, pues bueno, nuestro campo de actuación es bastante limitado, yo creo que se están haciendo cosas que me gustaría que la gente valorase, porque en este momento precisamente de desprestigio de la política, en este momento en el que faltan referentes públicos, a mí me gustaría que se valorasen algunas de las cosas que están pasando en Asturias y que muchas veces yo creo que no valoramos, no nos damos cuenta, ¿no? Y están pasando cosas que yo creo que son importantes, quizás a una escala pequeñita, a una escala menor, a una escala que no es el Congreso de los Diputados y por eso no tenemos ese altavoz gigantesco, pero creo que estamos cambiando algunas cosas y creo que desde Asturias podemos lanzar unos mensajes de una manera nueva y distinta de hacer política, y creo que en la Junta General del Principado estamos intentando hacer cosas nuevas y distintas, y me gustaría que la gente lo apreciase y lo valorase, aunque a veces tenemos la dificultad de ser un partido muy pequeño y que no somos capaces de comunicar todo lo que hacemos. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes y que me gustaría que se valorasen. A lo mejor, si queréis, me preguntáis si alguna cosa os puedo decir. Alguna le preguntaremos cuando tengamos más tiempo, que hoy hemos empezado con algún problema y vamos apurados durante todo el programa. ¿Te tratan como Nacho o como don Ignacio en la Junta? Como Nacho. Como Nacho, ¿no? Todos. Todos prácticamente Nacho. Los únicos que me tratan, que me llaman don Ignacio, son los sugieres de la Junta, hasta que ya estoy consiguiendo que cambien el tratamiento alguno de ellos, otros no, que son más mayores, me siguen llamando don Ignacio, pero el resto de compañeros en la Junta y trabajadores de la Junta me llaman Nacho. ¿Te llevas igual de bien con todos? O a lo mejor hay alguno con el que dices, me gusta tomarme un café hoy. Dices de trabajadores, partidos, de diferentes diputados. Hombre, siempre tienes más afinidad con unos o con otros, tienes más roce con solo, gente. Lo primero que hace uno cuando llega a algún sitio que está solo es hacer amigos. Sí. Bueno, sí, en fin, hacer amigos en la política no es fácil, es complicado. Yo he hecho alguno, pero en fin, hombre, el resto de partidos políticos todavía no puedo decir que haya hecho amigos, esa es la verdad. Tengo gente con la que yo me llevo bien generalmente con todo el mundo, en la Junta, y en general lo que es en el trato personal, más allá de, en fin, de algunas cuestiones que están ahí latentes desde hace mucho tiempo, alguna tirantez personal y algún enfrentamiento, algún encono entre algún grupo. ¿Te sorprendió que habría demasiadas tiranteces entre grupos? Al principio sí, al principio me pareció además que había situaciones que eran absolutamente impostadas, artificiales. Es decir, parecía que en cuanto se encendía el micrófono había gente que cambiaba el tono y tenía que escenificar una agresividad verbal y una agresividad en el discurso que luego no la veías en los pasillos ni en el momento normal, ¿no? Pero se encendía la luz roja de la tarima, del atril, y había gente que se volvía absolutamente, en fin, con un discurso muy agresivo, en fin, y yo al principio me sorprendí, ¿no? Pero bueno, ya son modos y maneras. El gran teatro de la política, ¿no? El gran teatro de la política. Es que tiene mucho de teatro. Mucho de teatro. Tiene mucho de teatro. Por eso a algunos nos gusta tanto también. Bueno, y para terminar, ¿qué tiene Ignacio Prendes en su iPod o en su no sé lo que tiene, si tienes iPod, aparte de celtas cortos? Que ya me ha dicho un pajarito que lo de celtas cortos. Sí, por cierto, me perdí el concierto de hace 15 días. Mira, en eso coinciden gustos con Ángel González, ¿te acuerdas, Georgina, el portavoz de Izquierda Unida, que también le gustan celtas cortos? Jesús Cifuentes, es el líder de celtas cortos, me parece un tío muy lúcido, muchas cosas y muchas letras de las que escribe, ¿no? ¿Qué tengo? Mira, yo tenía iPhone, lo tenía hasta hace un mes que lo perdí, lo dejé en una cafetería y me desapareció. Y entonces no tendría información, ¿no? Bueno, sí. De alto contenido secreto. Bueno, alguna cosa tenía, pero creo que se solucionó dándolo por liquidado el teléfono. Sí. Y lo que tengo, pues no sé, me gustan cosas muy diversas. Me gusta, por ejemplo, cosas parecidas al folk, tipo celtas o otro tipo de cors, los irlandeses me gustan mucho. Me gusta una banda que es más de mi época que se llama Texas. ¿No? Claro, Texas. Los 90, los 80. Por ejemplo, y luego mi época fueron los 80, ¿no? Entonces ahí, pues desde Brian Ferry y Simple Minds,
que eran los modernos, elegantes y tal, a luego, desde luego, si tengo que hablar de de un ídolo, ¿no? De la música y tal, yo tengo uno único e indiscutible, que procuro no perderme ninguno de sus conciertos, que es Bruce Springsteen. Y que vamos, para mí es uno de los auténticos referentes culturales, y lo digo con todas las letras, de nuestros tiempos, ¿no? Pues ya ven que nuestros diputados escuchan al boss, escuchan a Bruce Springsteen, y quién sabe si bailarán algún día y los veremos bailar al ritmo de Born in the USA. Pues ya lo he bailado muchas veces. Seguro que sí. Ignacio Prendes, diputado de UPyD en la Junta General del Principado. Un placer. Muchísimas gracias por venir a que te conozcamos mejor como ser humano. El placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme. En RPA,